pasa con lo que pasa? Asuntos del Sur. Todos los martes de 18 a 20. Conduce Horacio Gargano y equipo. Radio Cristal, FM 94.9. Resulta nimio, breve, poco significativo y sin embargo allí está condensado una revelación, una marca que nos permite leer situaciones mucho más totalizantes. Cuando venía para la radio a una cuadra de aquí, cumplimos con una especie de ritual donde compramos una yerba, medio kilo de yerba para compartir con Gabriel, en este caso, que es nuestro operador de hoy. Y cuando llego a la caja para pagar, me dan otro precio, un 28% más caro, casi un 30% de la misma yerba, y yo digo que no, que hay un anuncio, hay un precio, y entonces me dice la empleada que tengo que sacar una foto, que tengo que ir a buscar el cartel. Le digo, bueno, si eso no lo puede hacer el supermercado, ella defendiendo al supermercado, no, porque estoy yo a cargo sola, y entonces le digo, ¿y no podrían tomar más empleados? No, mire, tiene que ir usted, y si no, no lo lleve, voy, y entonces traigo ese precio, digamos, el recorte, y entonces me cobra ese precio, pero ante la indignación de la cola, porque se tardaron 5 minutos, y yo les comento, trato de hablar con gente muy humilde, en general es un supermercado muy cercano acá a la radio, en la calle Moreno al 1000, y bueno, la empleada, enojada, y con el apoyo del resto, le digo, pero es que estoy haciendo valer un precio que está sobremarcado. No, pero ahora es un nuevo precio. Dicho sea de paso, es un 30% de aumento de una marca de yerba. Esa indignación, ese colocar al otro en el lugar de la mala onda, de buscar problemas cuando se hace valer un derecho, en este caso un derecho al consumidor, pero lo interesante es esa reacción de molestia, la empleada defendiendo al hipermercado donde no había más que uno o dos trabajadores, y diciéndome que me vaya. Algo violento, algo poco comunitario, ¿le suena? Bueno, ¿será que la libertad avanza sobre nuestra ciudad? En relación al programa de hoy, vamos a tener el gusto de conversar con un amigo filósofo, un apasionado de
ciertos textos que viene consecuentemente produciendo, muy preocupado por el avance del fascismo, de la relación de las mafias con el fascismo, y bueno, qué mejor que conversar con él acerca de este acontecimiento del domingo, este resultado electoral, cómo lo lee, cómo lo piensa, qué nos puede aportar. Así que en breve vamos a hablar con él y va a venir al piso Matías Bianchi, el fundador de Asuntos del Sur, siempre preocupado por la implosión de la democracia y cómo pensar y actuar sobre eso. Alcira Bonilla, filósofa argentina, produciendo. Nos interesa que podamos transparentar la producción filosófica, que haya medios de comunicación que también se puedan ocupar de eso, porque también los colegas en ciencias sociales están aportando y pensando y, digamos, nos permiten ampliar el panorama sobre lo que ocurre. Lo tenemos a Rocco en línea, estamos tratando de ubicarlo. Vamos a hablar también hoy con Alfredo Moreno, me parece que casi es un columnista del espacio, quien habla sobre inteligencia artificial, medios de comunicación, tecnología, y vamos a tratar de analizar con él esta fake news que hubo en relación a esa transgresión, una vez más, transgredir la ley del acto electoral a partir de ese mensaje por las redes de Macri tratando de llamar a no votar por el PRO. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué podemos hablar de esa influencia en los medios? Bien, vamos a ver si lo tenemos a Rocco. ¿Lo está llamando? A ver. Vamos a una breve tanda, ¿te parece? Mientras lo ubicamos a Rocco Carbone. Ahí lo tenemos a Rocco Carbone. Estimado Rocco, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Horacio? Bueno, un gusto, como siempre, conversar con vos. Esta vez no lo hacemos en la casa de nuestra querida común amiga María Seoane, pero bueno, en homenaje a ella, continuamos nuestras conversaciones, aunque sea por otros medios, como es el de la queridísima radio. Mira, Rocco, ante todo, me parecía importante escuchar alguna lectura tuya, algo en relación a la interpretación que podemos pensar sobre el resultado electoral del último domingo. Si te parece, arrancamos por ahí. Sí. Yo creo, Horacio, que respecto de lo que vimos el último domingo aquí en Capital Federal, es que estamos frente a una tendencia, te diría, porque lo que se replicó aquí lo vimos en forma de funcionamiento ya en la provincia de Santa Fe y en las provincias del norte, donde se votó hace ya una semana o 10 días, algo por el estilo. O sea, lo que veo es que se impusieron minorías. Porque imagina esto, ¿no? Que solo 16 porteños y porteñas de cada 100 eligieron a Adorne, ¿no? El candidato de la Libertad Avanza. Ahora, esa escena, digamos, la imposición de minorías, implica otra, que es de alguna manera la existencia de una gran mayoría que no fue a votar. Si pensamos, por ejemplo, en Capital Federal, vemos que efectivamente 47 porteños y porteñas de 100 no concurrieron a las urnas, o sea, emitieron un voto por la negativa, sin ir a la mesa de escrutinio y sin poner una papeleta en una urna. Bueno, esa mayoría
digamos, que no concurre al acto democrático de votar, yo creo que habla de una necesidad eh, que está expresando una disidencia respecto de las políticas generales del gobierno de la libertad avanza, y la necesidad me parece que es aquella de fraguar imágenes alternativas respecto de lo que está pasando en la Argentina desde hace un año y medio. Porque además no es solamente una escena porteña, ¿sí? Porque un emergente es un emergente, pero ya dos emergentes permiten adivinar una tendencia. Quiero decir, si hay una gran mayoría que no vota en Buenos Aires, en Santa Fe, en Jujuy, en la región del Cuyo, en Salta. Entonces estamos hablando de una gran mayoría a nivel nacional, porque efectivamente Sí. estamos ante una elección nacionalizada, digamos, qué sé yo, con un espectro de carácter nacional, y si efectivamente la aceptamos, tal como incluso la presenta el propio presidente, esa gran mayoría nacional que no va a votar, me parece que está expresando una disidencia respecto a la conducción del gobierno nacional. Ujú. Y esa gran mayoría me parece que debe ser interpelada imaginativamente con una alternativa política que todavía no surge. Eso tendería a decirte. O sea que hay algo que vos podrías conjeturar a partir de esto sobre este fenómeno que tanto nos preocupa, que es cierta implosión de la democracia tal cual la conocemos, con el formato más bien te diría republicanista. Pero hay algo, esa mayoría silenciosa está diciéndonos algo, está, como vos decís, está expresando algo que la preocupación sería que esté alejada de lo político. ¿Vos Sí, pensás esa es una que, preocupación. digamos, en qué medida es un acto de protesta o como hay una cuestión, Rocco, que a mí me interesó mucho, un artículo tuyo en un texto hecho, un texto colectivo urgente, al galope, que es El goce de la crueldad. Ahí Mm, vos citás, creo que a Primo Levi, ujú. y te preocupás porque es necesario preservar la facultad de negarle nuestro consentimiento a este fascismo. Bueno, ahora vas a hablar un poco vos de cómo caracterizás evidentemente cómo lees este fascismo vernáculo, esta versión que estamos día a día soportando. Entonces, ¿cómo te parece de pensar esa protesta, si es una protesta, es un desencanto, han logrado vaciar de contenido lo político? ¿Cómo hacemos para expresar, digamos, la negación de nuestro consentimiento a lo que pasa? Si no es a través del voto, ¿cómo pensás eso? Mira, yo creo que tengo un matiz, digamos, respecto de la lectura que acabas de formular. El matiz está ahí, que no creo que sea una mayoría silenciosa, porque, por ejemplo, A ver. digamos, el instrumento central del ser humano para comunicar con otro y trabar una ligazón con otra persona, con otro ser humano, es la lengua. Si nosotros hablamos, comunicamos, pero por ejemplo, si interrumpimos el flujo de una comunicación, también estamos comunicando algo. Bueno, Ujú, entonces ahí me ujú, parece que tenemos una gran mayoría que no es silenciosa, es una gran mayoría que expresa efectivamente una disidencia, no va a votar. mm. Entonces, por eso digo, no la entiendo como silenciosa, porque es una expresividad que se da por la minoría, por la negativa, pero una expresividad al fin que debe ser leída. Mm. Ahora, yo creo que efectivamente, digamos, esa gran mayoría debe ser interpelada por otra fuerza, por otra imaginación. Cuando digo imaginación me refiero a una alternativa política, a una potencia, a una facultad que debe interpelar efectivamente a esa gran mayoría para que esa gran mayoría no se identifique con la antipolítica. Y eso lo puede hacer un proyecto emancipador, si así Sí. se lo propone, que todavía no está surgiendo este proyecto emancipador en el campo propio de la emancipación, que es el campo nacional y popular. Ujú. Y respecto de la democracia, estos poderes que gobiernan desde hace un año y medio la Argentina son poderes contradictorios, altamente contradictorios, o sea, sistemáticamente contradictorios. ¿Qué quiere decir Ujú. con eso? Voy a hacer un ejemplo. Usan un instrumento de la democracia para validarse y para legitimarse, que es la votación. El presidente Milei ganó siendo votado Por por una amplio parte muy margen, chica. claro, exacto. Y ayer también, ¿no? ¿Mm? El candidato de la Libertad Avanza fue votado
a través de una herramienta validante que es la papeleta en la urna, la elección democrática. Y con un eslogan, ¿no? Que decía, Adorni es mi ley. Sí, ¿No? con muchos eslóganes, ¿no? Adorni en mi ley, pero también venimos a desaparecer el kirchnerismo, desaparecimos al PRO, ¿no? Esas son expresiones antidemocráticas. Porque yo lo pienso así, digamos, el acceso al poder a través de una herramienta democrática efectivamente, digamos, te habilita al ejercicio político, pero no te habilita necesariamente al ejercicio democrático, porque la democracia es un poder amplio, diseminado, reconocible en su diversidad, y es un poder que se funda y se apoya sobre el antagonismo. O sea, estamos vos y yo, no pensamos lo mismo, pero podemos convivir en la diferencia. Ahora, si por ejemplo uno de los dos niega el antagonismo, niega al otro, la voz del otro, la acción política del otro, te quiere desaparecer fácticamente, simbólicamente, discursivamente o políticamente, eso no es un antagonismo democrático. Entonces se quiebra básicamente la racionalidad y el comportamiento diario de la democracia. Pues si trato de matarte porque sos mi antagonista político y te reconvierte en un enemigo, digamos, el principio de convivencia democrática, el antagonismo, se cae. Y me parece que efectivamente el gobierno de la Libertad Avanza funciona bajo ese precepto, la denegación sistemática de un otro Exacto, social, un político, otro, que está por fuera de sus fronteras de poder. ¿es yo o el otro? Es un planteo que no Claro. incluye al otro, sino que vehiculiza el odio, ¿no es cierto? El odio Sí. contra el otro. El otro día hiciste un comentario citando a Aristóteles, me parece, que decía que Sí. efectivamente es una pasión que no se cura. O Sí, el sea, odio, efectivamente, considerada por ese antiguo filósofo en el segundo libro de la retórica, Aristóteles dice que el odio, como la ira, son pasiones oscuras. Pero mientras la ira, por ejemplo, tiene una temporalidad acotada, cuando una sí, persona exacto. está poseída por la ira, luego de vengarse de ese enojo, la ira se interrumpe, Sí, sí. se quiebra, digamos, hay una interrupción de la ira. Y la ira siempre es una pasión de índole individual, o sea, entre una persona y otra persona. En cambio, dice Aristóteles que el odio tiene características sociales, o sea, el odio es arrojado siempre sobre colectivos. Ajá. Y Aristóteles la presenta como una pasión que no se puede curar, así lo dice, o sea, no se puede curar, no tiene cura, y que además de no tener ninguna cura, tiende a producir los mayores males. Bueno, me parece que el presidente Milei y el gobierno de la Libertad Avanza arroja un odio sobre todos esos sectores sociales Sí. que organizan su vida alrededor del trabajo. Y Ajá. entonces le vemos un antagonismo radical en contra de los jubilados y las jubiladas los miércoles, vemos un antagonismo radical respecto de otras fuerzas políticas de signo distinto, como puede ser el PRO, como puede ser el kirchnerismo, que pretenden desaparecer. Ajá. Milei, digamos, se ufanaba de haber borrado de la vida política a la Alianza Cambiemos, al PRO, a Mauricio Macri, que son todas figuras que, si me preguntas a mí, te diría que no me gustan, pero haría de todo para que estuvieran vigentes en la vida política y siguieran formando parte de la politicidad nacional, porque eso es la condición democrática. Eso, hablando de la ¿No? condición democrática, ¿cómo pensás que este neofascismo vernáculo está operando sobre los cimientos de la democracia y la está tornando de cumplimiento imposible? ¿Qué podrías decir de esto? Y te comento algo que podríamos hacer, que está en el piso también Matías Bianchi, que es el fundador de Asuntos del Sur Global, que justamente es una institución que trata de afianzar, promover el lazo democrático. Así que él está escuchando y en algún momento también te va a preguntar algo. Pero bueno, Bueno, ¿cómo pensás esa interfase fascismo-democracia? sí. El fascismo es la denegación de la democracia, te diría eso para empezar. Ajá. Luego, para complejizar un poquito esa palabra, que no es un improperio, sino que la palabra fascismo nombra un poder que está animado por un antagonismo absoluto en contra de la democracia, de la república, el campo de la emancipación y el campo nacional y popular.
Cuando decimos fascismo, tenemos que aventar un fantasma, o sea, compararlo con el fascismo arqueológico del siglo XX, con el fascismo de Mussolini y de Hitler, porque el fascismo es un poder transhistórico. Podemos encontrar, por ejemplo, fascismo en la Comuna de París, o en otras épocas de la, digamos, de la historia de la humanidad anterior a la experiencia tanática del fascismo italiano y del nazi, de la experiencia nazi en Alemania. Ahora, ¿cómo me parece que hay que pensar el fascismo, digamos, apelando, qué sé yo, a una figura como Gramsci? Gramsci lo presenta como un mal radical, como un mal endémico, ¿de qué? De la sociedad de masas, o sea, de la sociedad capitalista. Donde hay capitalismo, el fascismo siempre se puede activar en algún momento de crisis. O sea, el fascismo es una herramienta del capitalismo en crisis. Y cuando el capitalismo provoca una crisis social, económica, humana, cultural enorme, siempre puede habilitar esa herramienta que es el fascismo. Y luego Gramsci lo presenta como una especie de virus, o sea, una especie de virus que está arraigado, te diría, en la historia moderna de Occidente. Y cuando decimos historia moderna de Occidente, estamos nombrando también América Latina, porque una parte conspicua de nuestro continente late en la historia moderna de Occidente. Ahora, otra cuestión que me parece que hay que decir respecto a esa palabra, fascismo, que remite al comportamiento de un poder y remite a una teoría del gobierno del Estado, el origen del fascismo determina su esencia. ¿Y cuál es el origen del fascismo que determina su esencia? Es el supremacismo, que subyace a la condición colonial. Y hoy el fascismo ha retornado en muchos lugares del mundo, no solo en nuestra América, sino en Estados Unidos, en distintos países de Europa. ¿Y dónde prospera el retorno del fascismo, la vuelta del fascismo? En sociedades que están debilitadas por la globalización. Y hoy en día el fascismo incluso aspira a la hegemonía cultural. Por eso en la Argentina, personajes como Laje, Agustín Laje, pueden hablar de batalla cultural. Ajá. Eso. Bueno, Matías está acá con nosotros. ¿Querés, te pongo al habla con Matías, si Matías querés hacerle algún comentario? Estábamos hablando del resultado de las elecciones, Sí. de esta mayoría que no fue a votar, si tiene que ver con, digamos así, el desencanto de lo político. Bueno, ¿qué quisieras por ahí preguntarle, aprovechar la oportunidad de tenerlo a Rocco en línea? ¿Qué tal, Rocco? Mucho gusto. Hola, He llegado recién al final, pero me surgían algunas cosas en las reflexiones que acabo de escuchar, para ahí a ver como para ver de indagar un poquito más. Hay una sensación que a mí me da con el capitalismo está siempre en crisis, porque aun cuando le va bien digo que en sus propios términos, que crece, genera tensiones, rompe cosas, rompe tejidos sociales, la invasión de nuevos mercados, esto. Entonces es una condición bastante permanente, ¿no? Eh, lo que pareciera que se pierde en esos momentos claves que vos marcás, como la década del 20, 30, la entreguerra, es la falta de un sistema político que interpele a lo que está sucediendo, o que interpele democráticamente lo que está sucediendo. Y entonces el fascismo como que puede avanzar esas explicaciones simplistas que tienen, maniqueas de la sociedad, buscando identificar un enemigo y demás. Y que pareciera ahora que más o menos está sucediendo lo mismo, de lo que vimos el domingo, que el principal noticia es que la gente cada vez va a votar menos, y no sucede en Buenos Aires, está sucediendo en todo Occidente. Y entonces lo que te quería preguntar, si vos ves algo que se esté configurando, alguna experiencia, para ver que termine esta entrevista de una manera más optimista, si ves alguna configuración interesante que esté intentando generar esa interpelación desde el campo democrático o nacional y popular. El optimismo, que también es una pasión que debemos
ser capaces de mantener siempre latentes, no debe ser una engañapichanga. El optimismo de la voluntad, no el voluntarismo, ¿no? Sí, algo así, ¿no? Digamos, para decirlo, digamos, la clave gramsciana. El optimismo yo creo que es importante, la esperanza es importante, no bajo la forma de la espera, sino bajo la forma de la lucha, pero tampoco debe ser una clave para el engaño, una clave para el autoengaño, para el engañapichanga, una clave para crear ahí como falsas ilusiones y expectativas y esperanzas. Para ser optimista tenemos que ser capaces de analizar la realidad material sobre la cual estamos apoyados, porque si no la reconocemos malamente podemos imaginar una solución imaginativa en la clave individual o la clave política colectiva. Yo creo que en la Argentina, en una parte conspicua del mundo, pero sobre todo en la Argentina, a mí me interesa mucho la Argentina porque es donde vivimos, y si logramos modificar alguna correlación de fuerzas en la Argentina, eso será nuestro legado político al mundo del siglo XXI. Entonces me voy a referir a la Argentina, pero eso que digo se puede extrapolar a otras realidades, a Italia, por ejemplo, y no solamente. Estamos en un momento altamente crítico de la vida política, ¿no? Un momento altamente reaccionario de la vida política. Ahora, si uno mira la ciencia histórica, el progreso o los procesos de la historia, luego del momento reaccionario siempre irremediablemente se precipita el momento emancipador. O sea que esto que que estamos experimentando y estamos vivenciando o que nos obligan a vivir es un impasse, digamos, durará el tiempo que dure y luego se va a precipitar nuevamente un momento altamente emancipatorio de la vida política si nos atenemos efectivamente a lo que se llama lucha de clases como motor de la historia. Ahora, para que digo, esa es la parte optimista. Ahora, para que efectivamente la emancipación en la Argentina o una parte conspicua de América Latina se concrete de nuevo, se manifieste de nuevo, es necesario entender políticamente quién es quién o quiénes son estos, qué quiere decir la libertad avanza, cómo opera políticamente, cuál es el comportamiento de ese poder. Y me parece que en la Argentina esto no ha sido entendido. Porque hasta tanto pensemos que Milei es un homólogo de Menem, o que Milei es un homólogo que vibra dentro de las formas axiomáticas del neoliberalismo, no vamos a disponer a luchar frente a un emergente democrático. Y el gobierno libertariano no tiene nada de democrático, porque como decíamos antes, deniega la condición democrática todos los días, porque a Cristina trataron de matarla, porque al kirchnerismo le quieren clavar el último clavo en un ataúd. Estas son, digamos, metafóricas que le escuchamos permanentemente al gobierno, sí, al gobierno de la Libertad Avanza. Entonces, por ejemplo, estamos ante un poder denegatorio de la condición democrática, porque desconoce el antagonismo donde hay otro que piensa distinto, pero que puede convivir con el poder que conduce el gobierno del Estado. Y entonces, hasta tanto no entendamos efectivamente que esto no es un gobierno democrático, que de democrático no tiene absolutamente nada, malamente vamos a poder imaginar otro tipo, una salida, una alternativa u otro tipo de imaginación. Anoche lo escuchaba a Santoro, donde dijo que efectivamente para cruzar o para antagonizar con este poder había que crear a la manera europea un frente antifascista. Y lo dijo así más o menos, que había que juntar en ese frente antifascista todo lo que puede ser juntado. Y hizo nombres de políticos que tienen características democráticas. Bueno, yo no estoy para nada de acuerdo con esa idea, porque por ejemplo la aritmética que es la ciencia que se ocupa de la suma y de la resta, no tiene nada que ver con la vida política. Un frente antifascista o un frente emancipador, si se logra constituir en la Argentina, se tiene que constituir alrededor de la lucha, o sea, de la disposición de los actores políticos, colectivos a la lucha, no como la aritmética diciendo hola Horacio, vení al frente antifascista, hola. Esa era mi pregunta, esa era la pregunta que te había querido hacer, era cuál era si veías algo de la constitución de algún sujeto emancipador. Digo, porque lo que estaba en la tesis que estabas proponiendo de
de que va surgiendo estos fenómenos de manera estructural que se van superponiendo, pero siempre el sujeto es el que transforma esa historia, que la acelera, que la personifica, que la constituye. Y no me queda muy claro cuál es ese sujeto, o si vos estás viendo algún sujeto que puede... No veo, todavía ¿Y, no veo el y vos? surgimiento de ese ¿Y vos, sujeto. Lo que Matías? veo, perdón, digamos, lo que veo sí, digamos, es un movimentismo que cada vez que se manifiesta lo hace en unidad. Ahora, lo que veo que la representación política, cuando mira ese el movimentismo que se manifiesta en unidad, apelando a la divisa de la unidad, cuando tiene que mostrarse electoralmente, lo hace de manera fraccionalista. Ahí veo un problema. Entonces veo un movimentismo que existe, pero que no se constituye bajo una forma política unitaria. Sí, ese para mí es el gran problema el del progresismo de los últimos 10 años, de lo identitario. Fue muy bueno para instalar ciertas agendas, pero la construcción política al final es muy de grupo, no se buscaron agendas universales, no se buscó una construcción de poder universalista frente al otro que sí tiene una agenda universal. La derecha extrema que está emergiendo tiene una mirada universal y construye, de alguna manera, va construyendo un sujeto, y por eso le es más fácil también construir alianzas entre unos y otros, y van y llevan la fórmula que le funcionó en un país, la llevan al otro, porque tienen esa agenda. Y los movimientos identitarios creo que fueron para mí de mucho oxígeno en la última década y media. En la parte del ejercicio del poder político ahí faltó una construcción y una mirada, o sea, en definitiva terminó siendo funcional al neoliberalismo que nos quiere individualizados, separados y cada uno por su lado. Me Lo que parece que ahí veo, habría... tengo ahí un matiz respecto a lo que decís. Sí. Yo veo que la idea de la patria grande, que mal, digamos, funcionó o se enhebró entre el año 94 y el año 2015, entre el momento de aparición del zapatismo en México a partir de la emergencia de Chávez en el 98 en Venezuela hasta 2015, digamos, Uh-huh. hasta la victoria de Macri en la Argentina, esa experiencia latinoamericana, latinoamericanista, popular, reformista en algún lugar, más radical en otras latitudes, fue totalmente afectadas por múltiples y disímiles formas de la violencia del campo de la reacción. Hubo un golpe de Estado en Honduras, otro en Paraguay, otro en Brasil, otro en Bolivia, lawfare, victimizaciones permanentes de las lideresas y de los líderes de los campos nacionales y populares en un país. Evo Morales y García Linera tuvieron que rajar de Bolivia en el 19, la revolución ciudadana en Ecuador, toda la estructura de ese poder de la revolución ciudadana que se había organizado alrededor de Correa está en estado de diáspora. Se tuvieron que ir todos de Ecuador, todos y todas, para conservar la vida. Quiero decir, ¿dónde está la disidencia? Que no veo de ninguna manera, o tengo dificultades para verlo, que esa experiencia de democratización radical, lo que la llamamos patria grande, fue funcional a lo que está pasando ahora. Veo que al revés, diría que lo que está gobernando ahora la Argentina, que es el segundo tiempo respecto de la experiencia de Macri entre el 15 y el 19, hizo de todo a nivel nacional y a nivel latinoamericano para quebrar las experiencias emancipatorias que vibraron en el concepto de la patria grande. Es que Entonces no yo veo. me refería a otro proceso. Uh-huh. Yo por lo menos lo separo. Hay un proceso que tiene que ver, que vos hablas de la patria grande, del zapatismo en adelante, que está bueno como macro enmarcarlo, pero eso empieza a mostrar ciertas limitaciones. Eso eran procesos que les costó la incorporación de ambientalismo, el feminismo no era parte central de eso, y que entonces se fue quedando y quedó demasiado, desde mi punto de vista, muchas veces se enamoró mucho de
de la exportación de los productos primarios y costó esa última etapa. Como todo proceso va ampliando derechos, fue generando una mirada geopolítica diferente, fue construyendo, pero como es la democracia, siempre Sí. apenas se complementa una etapa, viene la siguiente. Y No, ahí, no como es la democracia, porque también ahí me parece que hay que poner un pequeño matiz. Como es la democracia liberal, burguesa, capitalista, hay otro tipo de democracia, democracias populares, participativas, protagónicas, y no estoy hablando ni de Corea ni de China, sino que estoy pensando, qué sé yo, en sí, sí, ejemplos latinoamericanos y más allá, ¿no? sí, sí, Hay pero, democracias de otro signo que no sea la burgués liberal. no, decía democratizante en el sentido amplio, porque no todo lo que estaba en este campo emancipatorio tenía las características que mencionás. No, Estábamos claro. metiendo de una manera flexible, un proceso de una región que ya es también bastante heterogénea, tratando de poner eso, haciendo en esa lectura, cuando viene la caída de los precios de commodity, empezaron a verse esa fractura, y la caída de los commodities empieza en el 2011, 2012, y ahí que es más difícil empezar a ver buenas noticias, y en esa fractura yo veo dos elementos que van surgiendo. Uno es, se fortalecen ciertos movimientos identitarios que querían como mostrar esas limitaciones para dar una nueva avance de incorporar las diversidades, de incorporar los feminismos, la agenda que tenía limitaciones en esos gobiernos, y por otro lado la derecha que empieza a reorganizarse y empieza a organizar el golpe de Dilma, y que empieza la ola que empieza ahí con el 2014, Honduras, etcétera, 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 lo que muy bien recapitulaste. Yo me refería a ese campo de que se fortalece en los últimos 10 años, que también se termina de quedar corto. Era el siguiente paso de los del momento histórico que vos mencionás, y que también me parece que no da esa talla, y que desde mi punto de vista no supo construir poder como los gobiernos sí que mencionaste, con la apertura del nuevo milenio. Eso sí entendieron cómo construir poder, y me parece que esto que estamos experimentando en los progresismos actuales cuesta un poco más. Esa era un poco la observación que quería compartirte. Sí, yo creo que los gobiernos latinoamericanos democratizadores hicieron lo que pudieron. Eh, Frente a una matriz colonial que nunca se conmovió del todo en nuestros países, y gobernaron durante ciclos cortos realmente. La política popular puede ser emancipadora, pero necesita también cierta temporalidad para cambiar una estructura productiva, para cambiar el sentido común, para modificar todo lo que deba ser modificado. Y además esos gobiernos emancipadores o democratizadores fueron violentado todos los días por la mediaticidad monopólica, como decís vos, la derecha, los flujos libidinales del capitalismo, los monopolios globales absolutistas, eh, aparatos criminales transnacionales como los aparatos mafiosos, eh, por los centros metropolitanos del poder. Entonces hicieron lo que pudieron. Esos gobiernos que a mí por lo menos me entusiasmaron, incluso desde una postura crítica, son las víctimas de estos tipos que gobiernan ahora, de los Bolsonaro, de la vida, de los libertarianos de la vida, de los cambiemitas de la vida, de las Áñez de la vida, para decirlo en la clave boliviana. Y hicieron lo que pudieron hacer con el tiempo que tuvieron a disposición. Ahora, digamos, eso no para justificarlos. Una crítica que sí me parece que hay que moverle a los progresismos es eso, que por ejemplo no se pudieron mover de los límites de la racionalidad capitalista. Eso es un problema, pero también es cierto que efectivamente la única utopía que hoy hay en el mundo es la utopía capitalista, es la imaginación capitalista. Para disponerse a imaginar otra cosa,
me parece que en la vida política deben ser habilitadas otras herramientas de imaginación radical que precisamente no entran dentro de los modos reformistas de la vida política. Una pregunta a los dos. ¿Cómo seguimos? ¿Qué proponen en el corto plazo? ¿Cómo avanzamos? ¿Por dónde? Me parece que no podríamos pensar una pregunta compartida, quiero decir, ¿no? En función de estos diagnósticos aparece ahora la praxis, qué hacer, por dónde. Vos, Matías, venís trabajando mucho a afianzar la democracia, impedir que se siga implosionando. Entonces te pregunto primero a vos, ¿cuál sería, cómo ves un camino posible frente a esto que más o menos compartimos? Sí. Bueno, retomo algo que le escuché a Rocco, que tiene que ver que tenemos que hacer una lectura de las condiciones actuales. Las condiciones actuales son muy diferentes, de hecho, hasta la de los propios gobiernos que estábamos hablando. No podemos ni siquiera, a mí me parece, no podemos ni siquiera pensar en una estructura así. En partidos políticos de esas características o por ejemplo en el trabajo, que se ha transformado tanto, la fuerza laboral que se ha cambiado. Creo que tenemos que hacer un trabajo de imaginación política muy importante, primero porque ahora estamos operando. Yo soy de la mirada con que lo que hagamos en Argentina no alcanza. Necesitamos pensar en estrategias globales. Lo que está sucediendo aquí es muy parecido a lo que está sucediendo en África, en Europa, en Estados Unidos, con cierta contextualidad, pero son procesos más amplios. Entonces tenemos que imaginarnos cómo podemos construir poder democrático en el sentido amplio, que esté a la altura de operar con plataformas que activan globalmente, que son empresas que activan y que logran capitalizar recursos financieros de todo el globo y que pueden incidir y que vimos en las elecciones del fin de semana que además hay herramientas como la inteligencia artificial que directamente inundan y pueden transgredir el debate público, que es como un espacio muy básico de la microconstitución de la democracia, que es poder tener ideas diferentes, poder debatir, pienso esto, pienso otro, o tratar de llegar a un mensaje. Estamos teniendo tecnologías hoy que... Al servicio del fraude. Al servicio donde directamente es difícil ver, y además es mucho más sofisticado, porque es muy difícil ver si es verdad o no es verdad. Pero además, lo que han encontrado en la sofisticación de los estudios es que además ni siquiera importa si es verdad. Si la persona ve que es falso, no le importa, porque lo que está buscando es ciertas convicciones que ya tiene premoldeadas. Y entonces o sea que hay una abdicación de la verdad que ha sido un logro de la batalla cultural, claro, o de la... Podemos tener una discusión de qué es la verdad y cómo se construye la verdad. Me parece que Rocco, entiendo que es filósofo. La única verdad es la realidad. Claro, que podemos tener una disputa. De hecho, hoy salió una nota en Anfibia muy interesante sobre la verdad, que es la verdad y no es la verdad. Pero digamos, yo me quedo con esta mirada habermasiana, de una mirada intersubjetiva que constituimos. Bueno, esto es verdad, estas son las reglas que acordamos que más o menos tienen que ver. Bueno, esto lo pone de una manera muy poderosa las redes sociales y además hemos visto la capacidad de automatización con la inteligencia artificial de darte mensajes que no son verdad, con caras que no son, que imitan cierto mensaje, robots que son entrenados y que ya generan debate automático y producen información de manera automática. Entonces, con lo cual ya muchas veces no sabes con quién estás argumentando, con quién estás discutiendo, qué es lo que tenés enfrente, o inundar el espacio. Bueno, entonces será, o crearte estas burbujas donde vos estás hablando. Entonces, me parece que también esto requiere que nos pongamos a la altura de las circunstancias, como ciudadanía, como construcción política, o sea, en lo micro, en lo macro, para poder entender y operar en este contexto.
Me parece eso es un desafío muy concreto, muy difícil y que tenemos que trabajar hoy. Lo vimos el fin de semana en las elecciones, pero se vieron en las elecciones de Portugal, también que son el fin de semana pasado, fueron en India y demás. Este es un tema muy concreto que ataca a nuestras sociedades. ¿Compartís, Rocco? Horacio, yo creo que la pregunta que haces es una pregunta de lo más interesante y al mismo tiempo que no se puede responder. Okay. Por lo menos en esta conversación. Uh-huh. En esta conversación podemos tratar una pregunta de esta índole, pero que en realidad, digamos, no la podemos responder por la complejidad que abre. Esa es una pregunta altamente política, que es una pregunta dirigida a un campo de lucha, a un campo político de lucha, para encontrar una respuesta pertinente, política y de lucha. Nosotros podemos tratar, digamos, podemos hacer alguna inferencia, incluso, digamos, tirar alguna opinión, pero que no pasaría de esto, desde mi punto de vista al menos. Uh-huh. Y si tuviera que decir algo para entrar en diálogo con esa pregunta, te diría que en la Argentina yo pienso en el campo de la emancipación, el campo nacional y popular. El campo nacional y popular está configurado por una suerte de fraccionalismos, de movimiento de derechos humanos, partidos políticos emancipadores, movimientos emancipadores, movimientos vinculados, por ejemplo, con el orden sindical, con el orden gremial. Digamos, ese amplio campo multicolor que vemos en estado de movilización en la Plaza de Mayo. Ahí tenemos siempre una foto del campo nacional y popular. Bueno, para que desde el campo nacional y popular se pueda constituir una alternativa, desde mi punto de vista, deberíamos tratar de que se empalmen las tradiciones, la tradición de lucha peronista con otra tradición de lucha de las izquierdas. Si ese empalme pudiera darse de manera cookista, John William Cook es un marxista metido a peronista que describió un arco político que fue de Perón al Che Guevara. Cuando digo cookismo me refiero a un símbolo de la vida política, porque es una síntesis de las tradiciones de lucha peronistas y de izquierdas. Si el campo nacional y popular pudiera configurar una fuerza, una unidad alrededor de las tradiciones laboristas, o sea, digamos, de todas las clases sociales que organizan su existencia alrededor del trabajo, crear esa unidad, que por ejemplo esa unidad tenga un momento hegemónico para que alguna de esas fuerzas conduzca, ahí podría constituirse una alternativa. Ahora, estoy de acuerdo efectivamente con lo que se decía antes, que esa fuerza, ese poder, esa potencia debería empalmarse con otras a nivel internacional. El problema es que a nivel internacional tenemos una disputa hegemónica del capitalismo, quiero decir, no hay ningún sector a nivel global político que exprese una alternativa emancipatoria al capitalismo, sino que hay alternativas hegemónicas de conducción del capitalismo. China, yo digamos tengo mi duda de que efectivamente ahí haya una alternativa al capitalismo que no sea más capitalismo de otro signo, un capitalismo de Estado. Entonces me parece que esa alternativa deberíamos buscarla por lo menos a nivel latinoamericano, a nivel continental, donde hay experiencia de resistencia que pese a todos los embates del flujo libidinal del capitalismo resisten. Cuba y Venezuela, para no ser demasiado sobreabundante, y trata de entender las singularidades y las especificidades de esos países. Okay. Y no caer, digamos, en superficialidades de mostrarme las actas, ¿no? En esas ingenuidades en las cuales muchas veces caemos manipulados por la manipulación de la mediaticidad monopólica, porque a Trump nadie le pide que muestre las actas, pero a Maduro sí, o a Chávez que se le piden estas cosas, que son formas del injerencismo, ¿no? Bueno, yo iría por... Está bien, pero me parece interesante, ¿no? No pasar por alto esto porque me parece que es importante. Digamos, lo que para vos constituye, es cierto, un detalle menor o no central, creo que también puede tener
estamos hablando de el límite de la democracia. ¿Hay que mostrar las actas, Matías? ¿Es importante? ¿No es importante? Para mí sí, si sos un espacio que justamente no sos Trump, jugás con otras reglas, te sometés a otra. Yo tengo varias disputas ahora con espacios que quieren, por ejemplo, luchar a la derecha extrema que utiliza las redes para desinformación, generando espejos también de desinformación bueno, yo no lo creo eso y por eso a mí no me parece el espejo autoritario para ser un autoritario de bien. A mí no es un Pero espacio. Matías, ¿vos por qué no le pedís, por ejemplo, que Trump te muestre las actas? ¿Por qué no le pediste, por ejemplo, ayer a Macri que te mostrara las actas con un proceso muy problemático ¿Cómo sabes que no de lo hice? votación? No sabía que sabías que lo hacía o no. No, te estoy preguntando, digo, ¿por qué, Ok. por ejemplo, por qué no le pedimos a Xi Jinping que muestre las actas? ¿Por qué se la pedimos al gobierno revolucionario de Venezuela? A mí, realmente, si me preguntás de Venezuela, no es eso lo que principalmente me molesta. Yo he trabajado en Venezuela muchas veces, he logrado ir en mucho y he visto cómo se ha ido constituyendo. De hecho, ni siquiera lo comparo, para mí Chávez es otra cosa que Maduro, y fue cómo se fue conformando un Estado autoritario. Eso lo vi, Sí. lo vi con mis. ¿Dónde ves el autoritarismo? El Que te pido autoritarismo un ejemplo. lo veo en la encarcelación de las personas que piensan diferente, en la pérdida de personería jurídica a instituciones que opinan diferente, a la Sí, persecución. ¿cuántos estados están gobernados por la oposición en Venezuela? ¿Cómo? ¿Cuántos estados venezolanos están gobernados por la oposición? ¿Cuántos municipios en Venezuela están gobernados por la oposición? No sé, estimo que sí lo Cinco. sabes. Bueno, pero como fuiste varias veces, debería decírmelo. 5 estados, 133 municipios sobre 300. ¿Por dónde hay el autoritarismo? Ahora te pido que me digas también un nombre de una persona encarcelada, digamos, injustamente. A Un ver, nombre te pido. me tengo que poner a buscar, no venía preparado para hablar de Venezuela. Pero te interpreto según, digamos, el conocimiento que acabas, digamos, de exhibir. Yo lo acepto eso, pero te pido, digamos, refrendar ese conocimiento. Sí, por supuesto, por supuesto. Si El, no, parece que hablamos de autoritarismo sin que, por ejemplo, haya prácticas autoritarias. No, sí que lo hay. Yo mismo Bueno, he estado presente cuando pasaban los colectivos con las motos buscando cosas. Hicimos una actividad en la Universidad Central y donde estaban los aparatos por todos lados y la verdad que me tengo que poner a buscar, no estoy en este momento trabajando sobre Venezuela, pero sí ese es un proceso que ha sucedido y lo mismo se han ido alejando todos los procesos que piensan más o menos diferentes se han ido alejando de esto. La verdad que te hago otro ejemplo, te hago no, otra pregunta. lo que voy a hacer, no, porque me parece lo que vamos a hacer es Entonces la me voy a pregunta, poner a buscar los datos y podemos tener esa conversación más específica, porque me parece que Venezuela es un gran ejemplo para discutir sobre sí, claro. elementos de lo que está sucediendo. Vine a discutir otra cosa, así que te pido disculpas de no tener los datos específicos de la cantidad No, no, de la cantidad no, de no, municipios, digo, porque no, te cuento una cosa, tampoco sé la no, cantidad de porque, municipios a ver, que gobierna el PRO en Argentina, ni tampoco sé la cantidad de municipios. pero Me podés imagino que vos decir que hay tampoco sabrás autoritarismo. cuántos estados son republicanos en Estados Unidos. Digo, Pero me parece que caramba, puedo yo cachito, prepararme o con sea, un me dato y venir con hablas una de chicana. autoritarismo y luego no me podés dar un ejemplo. Te estoy diciendo, bueno, acabas de decir, hay presos políticos. Decime el nombre de un preso No, político. lo que te puedo decir es que hay organizaciones que para mí son muy legítimas, como por decirte WOLA o el CELS en Argentina o distintas instituciones que tienen anotada la cantidad de cientos de casos de violaciones de derechos humanos. Entonces, Ah, si querés lo haceme vamos. un ejemplo, haceme un ejemplo. No, es que por eso tenemos Un que nombre, buscar. decime un nombre.
Bueno, Me parece que podemos directamente... Lo podemos, podemos tener una... Digo, me parece que es una discusión, me parece que podemos tener una discusión específicamente sobre Venezuela, pero digo, de la misma manera es como si yo te puedo decir, bueno, decime Trump cómo es el caso específico del Estado. Digo, me parece que no... pero me parece que el desafío es encontrar algún matiz que no sea blanco-negro, ¿no? Digamos, porque es cierto que hay como un ataque sistemático al gobierno de Maduro, etcétera, muy malintencionado, pero eso no quita que haya algún tipo de intervención que intente aportar justamente para que esa revolución sea más conducente, espacios más democráticos, porque si no, ahora, no te es hago tan otra sencillo. pregunta. Yo creo que hay una... Ahora yo te escuché, pero no te puedo hacer ninguna pregunta, digamos, para Sí. entender, digamos, no hay diálogo así. Te hago otra pregunta, digamos, la clave del proceso democratizador. Hay un proceso revolucionario y, por ejemplo, el 25 de mayo próximo se va a cumplir la votación 32, desde el 98 hasta ahora. ¿Qué poder, digamos, le puede amañar 32 votaciones? O sea, ¿de dónde ves el autoritarismo? Explícame de qué hablas, para que entienda, porque yo la verdad, digamos, escucho la mediatización monopólica argentina respecto de lo que está diciendo. No me puedes decir el nombre de un preso político, no me puedes decir, por ejemplo, cuántos estados están gobernados por la oposición. María Corina Machado se presentó a elecciones la última vez, sí, la perdió. Entonces, ¿dónde está el autoritarismo? O sea, dame una explicación del autoritarismo que está manejando. Con una referencia, una reflexión, un autor, un libro, lo acepto, pero no, la verdad que no lo entiendo. Escucho, si no me puedes responder, escucho la mediatización monopólica. Perfecto. Te puedo decir cuál es mi experiencia vinculado a esto. Yo me interesé muchísimo por el chavismo y de hecho hice una misión como estudiante, pedir para allá para conocer la misión Barrio Adentro y me pareció interesantísimo y eso sí me parecía un acto revolucionario y veía cómo personas en los barrios, en los cerros, tenían una atención médica por primera vez. Era una amplia mayoría de población que por primera vez veían un médico, tenían una atención, una ampliación de muchísima gente por primera vez pasaba a tener un DNI, que es algo el principal vínculo. Pero eso yo lo fui viendo cómo eso se fue modificando, eso se fue generando un discurso mucho más tenso, como cualquier persona que opinaba diferente pasaba a ser un enemigo. Pero María Corina Machado, ¿dónde está ahora? No te hablo de Leopoldo López, no te hablo ni siquiera, qué sé yo, del presidente autoconvocado y autonombrado presidente en una plaza. María Corina Machado, ahora, ¿dónde está? De hecho, justamente, Corina Machado llega a ella cuando no se respetan los espacios democráticos, esta es mi lectura, okay. Lo que quedan son los operadores. Pero si María Corina Machado está libre, si hace política. Sí, pero ella es operadora de los Estados Unidos. No quedan las fuerzas... Representa un partido político de oposición, hace manifestaciones, está libre. ¿Dónde está el autoritarismo? La verdad que no entiendo el concepto de autoritarismo que manejas. Hay que elucidar, ¿no? A mí me parece muy bien. No, está muy bien, digo cuando se debate de esta manera. Digo, me parece muy interesante no tener una autocrítica de un gobierno al que se le fueron, ¿cuántos? Por lo menos 7 millones de personas. Digo, cuando, por lo menos, discúlpame, no me interrumpas. Te pido por favor que no me interrumpas. A ver, esperemos un poco. Un segundo, si porque es interesante. Digo, evidentemente tenés el manual de las respuestas, ya las tenés listas. Yo la verdad vengo genuinamente a reflexionar, no vengo con los... No acepto esta chicana, perdón. No, es que me estás chicana, yo siento tu chicana, yo sí siento la tuya. No hay chicana. Entonces, si realmente... Porque te digo sinceramente, creo que si nosotros pensamos que millones de personas se van de un país, podemos creer que algunos son disidentes y no quieren vivir en un pueblo revolucionario, pero cuando millones de personas deciden irse de tu país, que realmente por lo menos no te hagas una pregunta de qué es algo que no está funcionando, algo que no estás haciendo bien y que todo sea respuesta del imperialismo gringo, el imperialismo gringo tiene muchísima responsabilidad.
Te lo Muchísimo. voy a poner así. Pero no lo ¿Vos sabés explica dónde todo. nací yo? Bueno, ¿Sabés dónde nací? No tengo ni idea. Bueno, soy italiano de nacimiento. Ah, por el acento. Me llamo Rocco Carbone. He nacido en Calabria. Soy italiano, toda mi familia está ahí. Soy un italiano del siglo XX. He nacido en el 75. Estamos en el siglo XXI. ¿Sí? ¿Hay acuerdo hasta ahí? Eh, ¿Cuántos italianos en el siglo XXI e italianas en el siglo XXI que habitamos en este momento ahí fuera de Italia? ¿Tenés idea? Te lo digo yo, 1 millón aproximadamente. ¿Alguien te habla de esa diáspora? ¿Y pero esa Pues, diáspora cuándo se fue? ahora, la diáspora de los últimos años, por eso te estoy hablando en primera persona. No Ah, te estoy la hablando de... diáspora actual. no, Ah. no la de la Sí, guerra, ¿no? No la de los Bianchi como yo. no. Ellos huyeron del fascismo. Esos huyeron del Ellos huyeron del fascismo. fascismo a la No, Argentina. Yo pero de creo, la diáspora actual, ¿alguien te habla de esa diáspora de 1 millón de italianos fuera No del sigo la país? política italiana mucho. yo, No, pero esa es una pregunta que nos tenemos que hacer, digamos, no lo digo exacto, de manera exacto, pero antagonista, pero no, es una no, pregunta que nos pero tenemos que hacer. Nadie, si nadie me, nos habla de esa ok, diáspora. Rocco, me ¿Por parece qué te que, hablan de la diáspora venezolana y la escuche, aceptamos y la diáspora italiana no? no, habría que ¿Sabes por aceptar qué? todas y contextualizarlas. Lo que a mí me Bueno, parece que en muy pocos programas existe la posibilidad de discutir. Y me parece bien y constructivo, y es un aporte, que estos matices, como vos decís, Rocco, estos matices puedan tener un espacio quizás más amplio. Así que lo que vamos a hacer es un break. Ahora tenemos que ir cerrando este espacio, pero me gustaría mucho que se junten aquí o en Asuntos del Sur, que a lo mejor, Matías, tenés la amabilidad de invitarlo a Rocco, Pero que por sería supuesto. muy importante el aporte, porque no se discute en la Argentina, no se debate, cada uno viene y dice su cassette, y esto que me parece que está pasando acá es fantástico. Yo los conozco a los dos, son dos hombres del campo nacional y son democráticos. Ahora, me parece que estos son los matices que necesitamos un espacio más grande para discutirlo. Entonces, hagamos un cuarto intermedio, yo me voy a ocupar de volvernos a juntar, y me parece la forma más democrática y productiva es que nos volvamos a encontrar. Y tenemos 2 horas acá en este programa. Con 2 horas ya me parece que podemos como darnos el lujo de aclarar, de encontrar que no todo es blanco o negro y que hay aportes y hay críticas que son importantes para afianzar la democracia y no caer en la trampa que a lo mejor nos van llevando a reaccionar bajo una forma a veces excesivamente autoritaria, como vos la llamás. Rocco piensa algo, tiene otra posición, pero me parece que eso nos sirve para pensar cómo construimos la democracia en la Argentina también, porque la democracia farsesca no nos lleva a ningún lado, la democracia republicanista tampoco, y estas son las discusiones que van a permitir aclarar algo de cómo seguimos. Así que les agradezco a los dos. Rocco, te mando un abrazo y la muchas gracias seguimos. y disculpen un poco la No, polémica, pero me es parece la que una pasión, polémica... No, es creo la que pasión. yo te pido disculpas por los golpes bajos, pero creo que justamente la polémica es la que necesitamos, porque Sí, si estamos y todos tan de es acuerdo no aceptable, podemos avanzar. Eso, tal cual. es Bueno, te aceptable. mando un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Chao. hasta Gracias, luego. Rocco. Perdón, Muy bien.
Bueno, continuamos con una intervención de casi, yo diría, un panelista permanente de nuestro programa, contamos siempre con él, Alfredo Moreno, le vamos a preguntar hoy sobre tecnología, inteligencia artificial y democracia. Alfredo, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Bueno, gracias una vez más por incluirte. Mirá, acaba de pasar Matías Bianchi y comentó el episodio de la utilización de inteligencia artificial para los comicios del fin de semana, donde aparecía una fake de Mauricio Macri pidiendo que no voten por su propia candidata del PRO, etcétera. Entonces, un poco lo que surge, aunque sea arrancamos con este tema y ya vas a venir la próxima si podés, inteligencia artificial y democracia. Y estoy junto, en este momento me está acompañando Alcira Bonilla, que es doctora en Filosofía y Letras, licenciada en Filosofía con estudios postdoctorales en Ética, feminista, investigadora principal del CONICET, y no te sigo leyendo porque es infinito la cantidad de experiencias y cargos que tiene. Pero, en todo caso, a lo mejor surge alguna pregunta de ella sobre lo que vos estás planteando, que inteligencia artificial y filosofía, a lo mejor. Bueno, contanos un poco, democracia, inteligencia artificial, fake news. Entrale por ahí. Buenas tardes, ante todo, buenas tardes, Alcira, un gusto. La verdad es que hablar de inteligencia artificial y hablar de democracia no deberían ser cosas contrapuestas para la democracia como sistema de representación y de convivencia política. El tema es que la inteligencia artificial es una herramienta sumamente poderosa, que tiene aplicaciones que dan un fuerte avance en distintas disciplinas como la salud, la educación, la ingeniería, avances que son beneficiosos, y ha complicado mucho los sistemas fundamentalmente de manejo de datos y de manejo de imágenes, sobre todo en los países donde no hay un cuidado, no hay una regulación, donde la información que fluye en las redes no es de alguna forma tratada con cierta ética social responsable, por así decirlo. Entonces, el problema no es un problema de la inteligencia artificial, porque la aplicación que se hizo el día sábado con ese video, es una aplicación de alguien que tiene una intencionalidad política cuando produce con una herramienta un contenido para ser distribuido y que les confundir a la gente y mentirle directamente a la gente, ¿no? Pero hoy en día, todo lo que es tratamiento de imágenes y tratamiento de texto, al no tener no me gusta la palabra control, pero es algo, no haber una responsabilidad en la ética y tendiente a la verdad, se hace muy difícil, y yo diría como primer cosa, en principio no hay que tomar la cosa como una verdad absoluta, cosa que es muy difícil en este momento donde toda la información fluye por redes de las personas que de alguna forma se notifican por estos medios, lo toman como grandes verdades. Deberían ponerlos en duda y deberían tenerlo como un dato más para pensar, para elaborar, ¿no? Y no creerla. Pero como síntesis, el uso político, el mal uso político que se está haciendo de la inteligencia artificial atenta claramente contra la democracia, como cualquier mal uso político que en otro momento de la historia se pudo hacer, ¿no? En la imprenta, en papel, también fraguar, mentir, son todos usos políticos. El problema de acá, el problema en el que estamos,
no es un problema de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, en todo caso, ahora puso sobre el tapete facilitar muchísimo la producción de contenidos que pueden no ser verdaderos. Y la gran penetración que tienen las redes sociales a través de Internet hace que todo el mundo los puedan estar visibles de una forma que no lo ha estado nunca en la historia de la humanidad, ¿no? Ahora, Esa es la decime, situación. Alfredo, sabemos que hay inteligencia artificial que ha producido filosofía. Y acá estoy, imagínate, tengo que aprovechar esta oportunidad que están vos y Alcira para poder pensar entonces ¿es posible el uso de inteligencia artificial para producir textos filosóficos? Mirá, a ver. Perdón, Alcira, pero una de las grandes facilidades de la inteligencia artificial es la producción de textos a partir de tener una enorme masa de textos, una enorme cantidad de textos, de documentos, de datos, puede producir otros datos, pero nunca va a producir la novedad filosófica. No está, las reglas que manejan hoy los algoritmos de inteligencia artificial pueden clasificar, pueden encontrar progresiones, pueden encontrar conjuntos, similitudes, patrones. O sea, de nuevos artículos de Heidegger. Artículos de Heidegger. Pero no un pensamiento novedoso. No algo nuevo. La inteligencia artificial te pregunta, sobre todo las generativas, te pregunta para que vos le contestes, para que ellos puedan ir afinando el trabajo que van haciendo con los datos que tienen. No te hace no te comunica una novedad, te comunica una síntesis que tiene de correlacionar los datos con lo cual está entrenado. Bien. Alcira, ¿alguna pregunta que aprovechamos sí. que ya se está yendo Alfredo? Sí, Patricio, muchísimas gracias. Alfredo Moreno. Alfredo, perdón, se me cruzó un Patricio que trabaja en estas cosas. Alfredo, muchas gracias por todo lo que acabas de decir. Estoy completamente de acuerdo. Creo que la inteligencia artificial bien empleada puede ser una herramienta sumamente útil para todos, no solamente para las ciencias duras o para la medicina, como tantas veces se habla, pero que sí es necesario, algo que vos estabas apuntando y que ya lo había dicho, ¿te acordás? El Papa, esa cuestión el Papa Francisco, ¿no? Esa cuestión de la algoética, es decir, un uso ético, efectivamente, de la inteligencia artificial puesta para el bien de los seres humanos y de todos los seres vivos, y no para producir solamente ganancias y daño. Y confusión, que el gran problema es ese, el problema de la fragmentación y de la confusión. Entonces, mi pregunta es, creo que ya lo dijiste, si vos pensás que la inteligencia artificial puede ser un aporte positivísimo si sabemos cómo utilizarla a partir de un pensamiento crítico. Yo no tengo duda que es así, aunque el positivísimo, como dijiste, me hace pensar en las corrientes con las cuales yo me formé en exactas positivistas de la Argentina, ¿no? Bueno. Pero con la cual tengo algunas discrepancias en esta altura de la vida, pero no, era el signo más solamente. pero desde ya, digamos, el solucionismo tecnológico, no ser crítico con el paradigma del solucionismo tecnológico es condenar al ser humano a la pérdida de sus capacidades que lo definen como ser humano. Y no tener un pensamiento crítico con la inteligencia artificial está en el mismo sentido. Nosotros somos seres humanos y tenemos la capacidad del pensamiento y la tenemos que ejercer, porque eso es lo que nos diferencia de otro animal con los cuales convivimos diariamente. Ahora,
la novedad de este tiempo con estas tecnologías es que producen mucha comodidad. Y el ser humano tiende a la comodidad. Y cuando uno está en un lugar cómodo, cuando uno, en lugar de pensar qué calles tengo que llegar para el destino, me es más fácil poner el Google Maps o poner el Waze e ir mirando en el celular y ir siguiendo las indicaciones que me dan estas aplicaciones. Con lo cual voy a llegar, pero no voy a disfrutar de la libertad de ver el paisaje que yo estoy por el cual estoy transitando. Entonces, por eso me resulta muy cómodo. Bueno, no tengo que pensar, no tengo que ocuparme, no tengo que mirar al otro, no tengo que ver gente que pueda estar alegre, que puede estar triste, que puede estar durmiendo en la calle porque no tiene dónde vivir. No puedo ver cómo un colectivo tira gases o qué ciudad tan limpia o qué. Todo lo que nos rodea nos perdemos porque estamos en una comodidad. Y salir del lugar de la comodidad es ponernos nada más y nada menos en el rol de ser humano, ser una persona, utilizar las capacidades que nos definen como humanos, o sea, nuestra capacidad de pensamiento, de diálogo, de sentir, de amor, de afecto. Es eso. Muy bien. Entonces, Muy bien. Bueno, la inteligencia artificial nos va a ayudar mucho porque si efectivamente hace años atrás uno tenía que recorrerse bibliotecas buscando bibliografía para hacer una investigación, hoy en día tiene un recurso enorme en un lugar que es más grande que la biblioteca de Alejandría, donde en 5 minutos voy a tener un resumen que tal vez a mí me puede llevar 6 meses hacerlo. Pero eso es capacidad computacional y ancho de banda de Internet, no es capacidad de pensamiento. Bueno, empiezan a... No, el tema de inteligente, el término inteligente es una construcción del marketing, no es una construcción del conocimiento. Alfredo, me parece que das el puntapié para organizar con Alcira algo así como una nueva meditación de la técnica en el siglo XXI, con los recursos. Sí. Me parece que tenemos que sentarnos a pensar justamente la ética que surge de la utilización y por eso meditar la técnica. Una vez más, volver a Heidegger, pero me parece recargado con estos nuevos problemas, recrearlo, y entonces te comprometo a un encuentro vamos a generar algún tipo de encuentro, ¿te parece? Con totalmente, Alfredo. Sí, totalmente. Bueno, entonces Alfredo, te comprometemos para eso y seguimos en línea con vos. Y esperemos que aparezca pronto ese libro que estás organizando pero mira, a través de edición. Bueno, el jueves doy una charla y en 2 semanas tengo que hacer otra charla. No tengo tiempo para escribir. Ediciones Sicus te espera a la vuelta de la esquina. Ediciones Sicus. Bueno, ojalá. Te mando, necesito ayuda, ¿viste? Te mando un abrazo. Hablamos después por privado. Grande, chao. Igualmente, un gusto. Chao. Bueno, muy bien. Nos quedamos a solas con vos. Muy bien. Y sé que podríamos empezar, si estás de acuerdo, sí, cómo no, a que nos comentes este nuevo libro que hoy un poco te trae por acá, cuál fue la génesis, qué proponen. Empecemos por ahí. Bueno. A ver. ¿El libro se llama? El libro se llama La filosofía intercultural, homenajea al maestro Enrique Dussel. Ajá. Primero, ¿qué es filosofía intercultural? Sí. Filosofía intercultural es una línea de trabajo filosófico que en realidad recibe este nombre y se divulga a partir de los años 90 del siglo pasado, pero que existió siempre, porque siempre que se encontraron gente pensante, filósofos, filósofas de distintas culturas, surgió algo así como una filosofía intercultural. Este es un tema para explorar en la habitual historia de la filosofía, sumamente interesante, porque no se le da el suficiente lugar y podríamos encontrar muchas sorpresas. Por ejemplo, Spinoza fue un filósofo intercultural.
¿no? Y tantos otros. Pero bueno, lo dejamos allí. En el año 1995 se hace el primer Congreso Internacional de Filosofía Intercultural en la Ciudad de México. Esto es muy interesante, muy auspicioso para quienes piensan desde nuestra América, efectivamente, porque una gran cantidad de personas vinculadas a la filosofía crítica, a la filosofía de la liberación, etcétera, se empiezan a asumir como filósofos y filósofas interculturales o a transitar caminos de la filosofía intercultural. Es decir, con esto yo quiero decir que no se trata solamente de una corriente o de una escuela, es algo mucho más amplio, es un movimiento. Es un movimiento al que se van incorporando de distintas maneras filósofos y filósofas que vienen de distintas corrientes. ¿Y por qué Dussel? Bueno, Enrique Dussel, argentino-mexicano, es uno de los primeros y de los más originales, y quizá el más conocido, filósofo de la liberación. Una corriente de pensamiento profundamente latinoamericana, pero no solo, que surge hacia los años, fines de los 60, los años 70, y hace su presentación en sociedad en el segundo Congreso Nacional de Filosofía que se celebró en Altagracia en el año 1971. Todavía bajo dictadura, hay una historia toda muy interesante sobre esto, pero la que no puedo hablar hoy. Y Enrique Dussel, junto con personas más o menos de su edad, como era el caso de Arturo Roy de Mendoza, como era el caso del padre Juan Carlos Escanone de San Miguel, como era el caso de nuestra querida Amelia Podetti, que falleció en 1979, y otras personas, y otros más jóvenes, como el caso de Carlos Cuyen, de Mario Casalla, se lanzan a esta aventura de la filosofía de la liberación, donde lo que se cambia de modo fuerte es, por un lado, el modo de abordar la filosofía y la filosofía, diríamos, que se practica en las academias, y por el otro lado se habla de un nuevo sujeto histórico. Este sujeto histórico es el pobre, este sujeto histórico es aquel que no tiene lugar en el sistema, no solamente latinoamericano, sino de cualquier lugar del mundo. El pobre, el oprimido, etcétera, en textos posteriores, tomando quizá el término de Walter Benjamin, Dussel hablará de la víctima. Y entonces es ese sujeto, el sujeto privilegiado de la filosofía de la liberación. Bueno, Enrique es uno de los pioneros. Yo digo Enrique porque tuve con él un trato desde esos lejanos años, cumplí 80 en diciembre. Solo 80. Solo 80. Bueno, como la obra de Heidi Krila, ¿te acordás? Sí. Solo 80. Tengo un trato no de amistad profunda ni de discipulado, pero sí un trato cordial, simpático, de intercambios desde esos años hasta el año de su muerte, que fue en noviembre de 2023. Entonces, impactados por la muerte de Enrique, el grupo de investigación Interculturalia de la Facultad de Filosofía y Letras, que dirijo de alguna manera, porque yo doy mucha libertad a las y los investigadores, decidimos hacerle un homenaje en la facultad, y un homenaje que se hizo en el Centro Cultural Paco Urondo el 13 de diciembre, es decir, un poquito más tarde de la asunción del nuevo presidente, y nosotros lo presentamos realmente como un acto de reafirmación de la universidad pública y nuestro primer acto de resistencia.
visto y considerando que Dussel tenía como sujeto de su filosofar a las víctimas, nosotros dedicamos este homenaje a los 30.000, realmente. Bueno, producto de este homenaje fue el libro que hoy tengo aquí conmigo en la radio, y es un homenaje a Enrique que lo pudimos editar a fines del año pasado. Lo editamos gratuitamente en formato online. ¿Mostrás el libro o lo tenías recién? Lo tenés ahí. Ah, perfecto. Lo No sé tenemos si lo el podemos libro. tomar. No sé si lo podemos y tomar. solamente hicimos algunos ejemplares impresos, Ok. porque nosotros dependemos para estas cosas de esos subsidios de investigación que cada vez se retasean más. Entonces, lo que hicimos, y queremos efectivamente que las investigaciones se divulguen, sean gratuitas, que el derecho a la información y el derecho a la educación son indudablemente derechos humanos, y por lo tanto tiene que estar al alcance de todo el mundo. Entonces la idea fue esa. Hicimos primero una edición online con la editorial Teseo, y después les pedimos a ellos que nos imprimieran algunos ejemplares para que nuestros colaboradores y colaboradoras pudieran tener el volumen en su biblioteca y pudiera estar en algunas bibliotecas más. La novedad del volumen impreso es que tiene un prólogo del doctor Alejandro Rosillo. Alejandro es profesor de Filosofía del Derecho y director de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad de San Luis Potosí en México. De modo que el 27 de marzo pasado presentamos el libro en San Luis Potosí. Bien. Y en alguna medida ese sujeto que vos delineás en función de la emancipación, incluye, supongo que sí, los pueblos originarios, obviamente, las filosofías que emergen de las culturas precolombinas, de los incas, del Alto Perú, de Chuquisaca, etcétera, etcétera. Ellos, obviamente, los pueblos originarios forman parte. Obviamente, desconocemos sí. Totalmente la filosofía de los pueblos. Conocemos los presocráticos, pero no la filosofía de la Pachamama. No tenemos, muchos de nosotros, no digo que no existe, pero no tenemos llegada, no tenemos la menor acceso, no hemos aprendido nunca eso. Bueno, esto en parte se lo debemos primero también a la filosofía de la liberación. A ver. La filosofía de la liberación empieza siendo ya en sus primeras manifestaciones un poco una voz que presenta el pensamiento de estos pueblos originarios. Uno de los, no sé si llamarlo propiamente iniciador, pero uno de los pensadores más cercanos a quienes se iniciaron en la filosofía de la liberación fue justamente Rodolfo Kusch, ¿no? Muy conocido por sus trabajos en donde se rescata este pensamiento de los pueblos originarios, no tanto en su historia, sino en su presente, que esto es muy importante, ¿no? Y esto es lo que yo he vivido en México este mes que estuve ahí. Eso, contanos un poco eso. ¿Qué viste? ¿Qué escuchaste? ¿Qué te pasó? Bueno, ¿qué me pasó? Me pasó de todo, hasta ahogarme me pasó de todo, porque Ciudad de México es irrespirable. Entonces, a ver, me quedé sumamente impactada, sorprendida. En primer lugar, por la mezcla, es decir, ese estar juntos, personas de diferentes orígenes, donde hay, por un lado, sí, un cierto mestizaje cultural y obviamente entre las personas, pero también hay diferencias grandes y formas extrañas de ir asimilando las distintas culturas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, me impactó en Cholula, la iglesia dedicada a la Virgen de los Remedios. Esa Virgen de los Remedios que fue con los conquistadores, de hecho las imágenes son chiquitas, eran las que podían ir en las alforjas de los conquistadores, y que se hace algo así
como la protectora de diferentes pueblos, y entonces en la iglesita de Cholula uno tiene en el altar mayor, por supuesto, la Virgen de los Remedios, de ahí una preciosa estatuita vestida con un manto de seda, con piedras y todo eso, y en la sacristía distintas vírgenes de los Remedios que los pueblos llevan en procesión y dejan y después la vuelven otra vez a llevar al pueblo. De hecho, si uno va en un fin de semana, atraviesa la ciudad pequeña en medio de cohetería, procesiones y todo eso. Es decir, me impactó esa profunda fe del pueblo mexicano, que no se lleva del todo bien con sus intelectuales, por supuesto, pero una profunda fe donde hay una mezcla, en algunos lugares no, pero en general hay una mezcla de diferentes cultos, y lo importante no es la pureza dogmática de la creencia, sino que lo importante es cómo esa fe sostiene la esperanza de esos pueblos. Bien, ahora yo te propongo que puedas contarnos el aporte, la mirada del campo de la filosofía en este momento nuestro, en este momento de la historia argentina, porque vos sabés que tengo la sensación de que escuchamos en ciencias sociales hablar a los psicoanalistas, hablar a los abogados, hablar a los licenciados en sociología, en antropología, pero yo pensaba, ¿cuál es la mirada que se construye con el prisma de la filosofía? Con la filosofía de la liberación incluso, con la filosofía intercultural que te atraviesa a vos, con todo este esfuerzo de teorizar, si me permitís, de militar la investigación, el pensamiento. Bueno, creo que más poder a los filósofos. Yo creo que habría que pensar, no estoy pensando en la República de Platón, pero estoy pensando en que los filósofos se tienen que hacer oír en este tiempo. Lo necesitamos. Entonces, desde ahí, desde tu propio lugar, ¿cómo la ves? ¿Qué está pasando? ¿Cómo podés, diríamos así, dar cuenta desde lo que vos estás trabajando, bueno, lo que ocurre? Cuando yo llegué, se planteó algo que es importantísimo en nuestro momento, que es la cuestión del uso de la inteligencia artificial, de que sea esa cosa, etcétera. Bueno, allí ya me parece que hay un campo de trabajo increíble, ¿no?, para los filósofos. Pero por otro lado, nosotros estamos en una cultura, no solamente en la Argentina, sino en general en el mundo, en una época de falta de sentido, como decía el Papa Francisco, que lo tenemos tan presente porque se murió hace muy poco, y esa falta de sentido se debe a la gran fragmentación y al individualismo que han cundido sobre todo en Occidente en este tiempo. Justamente el contacto con otras culturas me ha servido a mí para ver cómo una vida de tipo comunitario es mucho más rica en los vínculos, en los lazos interpersonales, en el poder dar un sentido, que la vida atomizada que nosotros llevamos, que llevamos sobre todo en las grandes ciudades, que se profundizó durante la pandemia. No sé si vos has visto lo que es el espectáculo de la Facultad de Filosofía y Letras ahora. A ver. Antes de la pandemia, eso era un mundo que bullía, donde te tenías que abrir paso entre mesas y carteles, donde te peleabas por tener un aula, por ejemplo, y decías, no, pero si yo planifiqué tal cosa y me dijeron que tenía tal aula y ahora no la tengo. Bueno, ahora el espacio sobra. ¿Y el espacio sobra por qué? Sobra porque nos hemos mal acostumbrado a la virtualidad.
Digo mal acostumbrado en este sentido. La virtualidad nos permite y nos permitió durante la pandemia llegar a muchos sitios, ayudar a mucha gente, salvar incluso a mucha gente. Pero nos quitó esa maravilla del contacto presencial, ese dar clase viendo los gestos, los ojos, las caras, el intercambio, el que alguien se fuera de la clase indignado y casi te cerrara la puerta de un portazo. Esas cosas han pasado, ¿no? Del 68 a la fecha yo doy clase, así que imagínate las que me pasaron, buenas y malas, o que las tenía que digerir después, ¿no? O discusiones, las discusiones maravillosas, apasionadas, como hace las un rato, discusiones maravillosas, como hace un rato ocurrió acá. Claro. Parece algo muy raro que haya, claro, que se pueda producir un espacio de debate, de combate, de lo que sea. Sí, ¿no? Hay una colega no tan joven ya, pero que se acuerda que en una clase de ética, no sé qué cosa dijo ella, y entonces yo les digo a la clase, que eran como 300, bueno, ahora todos contra Ana. Y entonces empezó todo el mundo a argumentar sobre lo que había dicho, y ella al sostenerlo, ella me dice, para mí fue un aprendizaje fabuloso eso. Bueno, eso se perdió ahora. A duras penas tenemos las clases de grado presenciales, los seminarios virtuales, y yo he conseguido, gracias a los buenos oficios de la gente del Instituto de Filosofía, poder dar, por ejemplo, un seminario de doctorado híbrido. Entonces combino las dos cosas, la presencialidad, y el grupo presencial es siempre muy entusiasta, con la virtualidad. Y entonces la gente que está en la pantalla un poco se contagia de lo que está pasando en el aula. Pero es un problema ese. Es un problema, yo creo, la subjetividad híbrida. Claro. Pero bueno, hay miles de entradas a esto que vos estás. Pero esta cuestión de retomar el entusiasmo, el insumo del entusiasmo, claro, de la producción teórica, de la discusión, de la disputatio, digamos, frente a lo que podríamos, mirá, la categoría la tomamos quizás de la estética, ¿no? Me parece que una palabra que a mí me sirve para dar cuenta de lo que pasa, que era un poco la pregunta, sí, es la farsa. Parece sí, que asistimos a una construcción farsesca, entre otras cosas, ¿no? Hay banalidad, anomia, pero hay mucha farsa, y hay esta cuestión binaria, o blanco-negro, o la violencia frente al que piensa distinto, que es todo lo contrario de la mayéutica, de cualquier dialéctica posible que nos pueda llevar a una alteralidad, a una tolerancia con el otro. Exacto. Todo esto me parece que crea las condiciones urgentes, te diría, la necesidad, si querés, de que los filósofos tomen la palabra, que tomen un poco, que salgan incluso de los circuitos habituales, de los intramuros, y aparezcan en los medios, como lo estás haciendo vos ahora. Claro. Que empiecen a hablar, a proponer, a aportar la articulación de este pensamiento, de este discurso de la filosofía, para ayudar a frenar el fascismo. Que es bueno, mira, hoy claramente estamos hablando de eso. Estamos hablando de eso. A ver. Cuando vos me hiciste la pregunta, me vino inmediatamente a la memoria un trabajo que se está haciendo desde hace muchísimo en la Facultad de Ciencias Económicas, el grupo de epistemología de las ciencias económicas, que coordinó Eduardo Escarano, y ahora creo que está Javier Legris. Este grupo viene haciendo jornadas constantemente, y desde hace muchos años se han puesto a estudiar críticamente el pensamiento de los que nuestro presidente llama sus mentores. Entonces, ahora estamos, yo digo porque estoy, no en el grupo, pero como colaboradora un poco externa, estamos preparando un libro crítico sobre el pensamiento de Murray Rothbard, justamente. Porque Rothbard, a diferencia de otros, lo que tiene además es una profunda voluntad de fraude.
en sus textos. Bien. Entonces realmente es muy importante desenmascarar eso y mostrar cómo este hombre se nutre de grandes escuelas de pensamiento filosófico, incluso hasta de los viejos liberales y de los neoliberales, falsificándolos. Bueno, entonces te vamos a convocar a configurar un espacio, una sección acá, permanente, Bueno, donde puedas compartir con nosotros esta nueva Leteia, estas revelaciones que tanto es un insumo crítico en este momento para pensar las bases, no estas bases votadas en el Congreso en forma bochornosa, sino las bases para reconstruir la democracia real en la Argentina. Así que te vamos a convocar. Yo, señor operador, me veo obligado antes de cerrar, a pasar estos dos mensajes. Son dos, mirá qué interesante, son dos respuestas distintas. Está tu libro, está el miércoles, este miércoles 18 estaremos presentando este libro herramienta de lucha en el bar La Dignidad a las 18 horas. Todo libro es político, no sé si lo podés poner ahí. Todo libro es político y es una presentación de una serie de autores, La Batalla de las Ideas. Así que vamos a comprometerla a Paula Claco que venga al piso en algún momento, podamos hablar con ella. También tenemos una cosa absolutamente interesante. Estas son las reacciones y los pequeños divinos detalles de que hay en Argentina, que no es banal y que está reaccionando. Mirá, en obra es Las Delicias del Jardín, de Mariela Aquino, yo no sé si ahí la estás poniendo. Es alguien que abre un espacio, un estudio de su propia casa. Ajá. Invita a que sus esculturas se puedan compartir, invita a músicos en vivo y pide un objeto perecedero para ayudar a gente en las inundaciones o un comedor que no tiene ninguna posibilidad de sostenerse. Esto lo hace Mariela Aquino y entonces aquí lo que hacemos es invitarlos este domingo de 19 a 21:30 en Jufré 653, entre Gurruchaga y Acevedo, en plena Villa Crespo, en la interfase Villa Crespo Palermo. Así que son reacciones. ¿Me dejás hacer una invitación? Pero dale. Bueno, se celebra en La Plata, en la Universidad de La Plata, los días 28, 29 y 30, el segundo congreso del pensamiento nacional latinoamericano. Entonces, en La Plata. En La Plata. En la universidad, ¿en dónde? Repetirnos el lugar. En la Universidad Nacional de La Plata. Yo no estoy segura el lugar todavía, pero aviso que es en la Universidad de La Plata. ¿Los días? Los días 28, 29 y 30. ¿De este mes. De este mes de mayo. Justamente vamos a hacer un simposio de homenaje a Enrique Dussel, también. Ahí en La Plata. ¿Y cómo se anotan? ¿Van directamente? Bueno, por internet se pueden anotar, pero la entrada es libre además. También así es libre. Que no es. Entonces, dejemos un poco las pantallas y tratemos de ir al encuentro de los cuerpos. Claro. Arriba Espinosa, dejemos de lado las pasiones tristes que tanto nos están gobernando. Exacto. Y nos despedimos, querido operador, hasta la próxima. Y esto continuará, Alcira. Sí. Que esté muy bien. Igualmente.